Bien, buenas noches, estimados alumnos, estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Bienvenidos a esta quinta semana de seminario de tesis 2. Vamos a dar inicio rápidamente con la secuencia de la clase, siempre recordando, ¿no? Hoy es 19 de septiembre, hoy es el último día para que presenten el segundo capítulo. Entonces, es necesario que tengamos en consideración algunos elementos. El producto 3 es hasta el 30 de septiembre, ¿no? Hasta el 3 de octubre. Y la evaluación final es fecha única, el 14 de octubre, ya no nos falta mucho. Y en consecuencia debemos estar ya sistematizando aquellos que están haciendo sus investigaciones aplicadas, sistematizando su información en un Excel o en el SPSS para hacer ya el análisis más adelante. Entonces, esto es solamente un recordatorio. El propósito de la presente clase, el día de hoy, es redactar el método y nivel de investigación, redactar también el diseño de investigación y tipo de investigación. En realidad lo que vamos a ver hoy es todo lo que viene a ser la metodología de la investigación, ¿ya? Vamos a ir por partes. En esta ocasión vamos a ver este tema, que es redactar el método y el nivel de investigación y el diseño de investigación. Es importante recordar que los niveles de investigación científica son 4, ¿no? Aquí vemos a manera de recuerdo nada más, por ejemplo, el nivel exploratorio es el nivel más, digamos, básico, que está en primera línea. Luego viene el nivel descriptivo, el nivel correlacional y el nivel explicativo, ¿no? En este caso, para las investigaciones de carácter aplicadas o básicas, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Y luego vamos a ver para las investigaciones tecnológicas, que son pocas, dicho sea de paso. La estructura de investigación, en este caso para una investigación básica o aplicada, el capítulo 3 es el siguiente, muy parecido al capítulo 3 que ustedes han desarrollado en su proyecto de investigación, porque en su proyecto, así como que en el informe, vamos a encontrar métodos y niveles de investigación. Niveles o alcances es lo mismo. El método, el nivel, el tipo de investigación y también diseño de investigación, también población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos. La diferencia que existe entre el proyecto y el informe en relación a este capítulo es que aquí nosotros vamos a redactar en tiempo pasado, o sea, como un informe, estamos informando. Si bien es cierto, en el proyecto ustedes han redactado en tiempo futuro, aquí vamos a redactar en tiempo pasado, no en tiempo futuro. Generalmente ahí se dan cuenta los miembros del jurado que es una copia y han pegado y no han mejorado en absoluto. Entonces ahí es donde debemos tener bastante cuidado. Cuando nosotros vemos el método general de toda la investigación dentro del enfoque positivista que estamos manejando, ¿no? Por ejemplo, tenemos 5 etapas del método científico. Si me dicen, ¿cuáles son los pasos del método científico? Bueno, fácil, son 5. El primer paso es el problema, la formulación. Jaime me dice, profesor, le agradeceré luego poner ejemplos de investigación tecnológica, ya que en el manual los ejemplos son de investigación aplicada. Es cierto, vamos a ver algunos ejercicios, ejemplos, luego de... Eso está en la segunda parte, Jaime. Porque dentro del grupo tenemos estudiantes que están desarrollando investigaciones aplicadas y pocos son los estudiantes que están desarrollando investigación tecnológica, y eso vamos a explicar más adelante también, ¿no? O sea, no hay inconveniente en ese aspecto. ¿Ya? Pero es necesario que conozcan, porque este es el método
que rige todos los procesos de las investigaciones, ¿no? Tanto tecnológicas como aplicadas. Muy bien, Rudy, tú ya también es tecnológica, entonces eso vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el problema. Si quieren decirle formulación, planteamiento, descripción, análisis de todo, pero es el problema. O sea, toda investigación va a partir con un problema. No perdamos que método es un conjunto de procedimientos, un conjunto de pasos que nos lleva, ¿no?, de manera ordenada, cumpliendo cada uno de esos pasos, a alcanzar un propósito, ¿ya?, alcanzar un objetivo. Eso es un método. Entonces, todo método está orientado, es un conjunto de pasos que está orientado. Entonces, el método científico tiene grandes pasos, ¿no?, grandes pasos. Dentro de estos pasos de la formulación de problemas van a haber otros componentes también, unos pasos más pequeños. Pero de manera general, el método científico tiene entre 4 o 5 pasos. Algunos autores ustedes van a encontrar, por ejemplo, Sampieri va a poner 11 pasos, ¿no? Pero de manera general, para que ustedes se acuerden y no tengan dificultad, solamente 5. Problema, marco teórico, hipótesis, contrastación de la hipótesis y generalización de los resultados. En ese sentido va todo, incluso en las investigaciones tecnológicas. Porque ¿cómo parte una investigación tecnológica? Cuando detecta un problema dentro del contexto social. Un problema, y frente a ese problema, lógicamente tiene que teorizar cómo va a solucionar ese problema. Así sea tecnológico, ¿no? O sea, cómo va a resolver ese problema. ¿Qué cosa existe ya sobre eso para poder resolverlo? El día de hoy, por ejemplo, yo me encuentro en la ciudad de Ayacucho, ¿no?, Huamanga específicamente, y desde este punto estoy desarrollando las clases. El primer día de clase creo que he salido desde Satipo. Entonces, yo por donde voy encontrando diferentes realidades, y me dio gusto, por ejemplo, el día de hoy, ver cómo la tecnología ayuda en el tema de la agricultura. Se ha podido observar en algunos sitios, por ejemplo, un sistema de riego por aspersión, ¿no?, en unas partes donde hay cerros, cómo la tecnología ayuda a cómo hacer la represa, a cómo hacer la distribución y todo esto. Entonces, eso es muy importante: formulación de problema, marco teórico, luego la hipótesis, cómo resuelvo ese problema ¿no?, a través del desarrollo de mi proyecto, a través del diseño. Esa es la contrastación. Y luego, después de haber probado si funciona o no funciona, así sea una investigación tecnológica, fíjense, ahí tenemos producto de la contrastación, la generalización de los resultados. O sea, la investigación tecnológica no escapa también a este método, jóvenes, no escapa en absoluto. Este método es válido para todo, pero es un método general, ¿no?, es un método grande, son pasos enormes que nos señalan. Primero haces esto, segundo esto, tercero, cuarto, quinto. Como vuelvo a decir, Rudy, dentro de los métodos de investigación se encuentra la estructura de funciones. No te podría responder en este momento porque metodológicamente dentro de la investigación exactamente no he visto como método la estructura de funciones, o de repente eso es una metodología específica para resolver algún tipo de situación problemática, que eso se convertiría en el caso tuyo, y no pierdas de vista que eso podría servir como un método específico, dentro de tu carrera, ¿ya?
Veamos. Entonces, dentro de la investigación aplicada, vamos a ver, luego voy a hacer un alto, Rudy, y vamos a conversar sobre estas preguntas que tú me estás indicando, ¿ya? Dentro de la investigación aplicada vamos a encontrar 4 métodos básicos específicos, ¿de acuerdo? Para aquellos que están haciendo su investigación experimental, ¿ya? O para aquellos que están haciendo, perdón, su investigación aplicada. 4 métodos básicos: el método descriptivo, el método experimental, el método histórico y el método bibliográfico. ¿De qué se trata cada uno de estos? Hemos dicho que el método es un conjunto de procedimientos que nos permite alcanzar algo. Hemos visto el método general, ahora vamos a ver métodos específicos, porque estos métodos específicos van a estar directamente relacionados con los niveles de investigación, con los tipos de investigación y con los diseños de investigación. Por ejemplo, yo no puedo hablar, si estoy haciendo la investigación en el nivel experimental, yo no puedo decir que estoy utilizando el método descriptivo, ni el método histórico, ni el método bibliográfico documental. Si mi investigación está en el nivel explicativo, estoy utilizando el método experimental. Si mi investigación está en el nivel correlacional, les recuerdo, los niveles son 4. También los métodos son 4. ¿Ya? Esta tipificación de métodos es según Sánchez y Reyes. Y la tipificación o la clasificación de los niveles es según Hernández Sampieri, que se complementa con esta presentación de los métodos. Entonces son 4 en ambos. Por ejemplo, o no por ejemplo, sino en los niveles de investigación, les vuelvo a repetir lo de hace un momento, vamos a tener el método, el nivel exploratorio, que está en el nivel, digamos, en primera línea. Luego, en segunda línea, vamos a tener el nivel descriptivo. En la tercera línea vamos a tener el nivel correlacional y en la cuarta línea el nivel explicativo. Entonces, las investigaciones que están en el nivel explicativo, ¿qué método van a utilizar? Generalmente va a utilizar el método experimental, o de repente va a utilizar un método descriptivo explicativo, porque cuando yo me formulo las preguntas, ¿cuáles son las causas de, o por qué está ocurriendo tal cosa, por qué ocurre X? Entonces yo tengo que ir a descubrir las causas, y voy a ir a descubrir de manera descriptiva. Por eso ese método es método descriptivo explicativo. Ahora, si la investigación que yo estoy haciendo está en el nivel, por ejemplo, si la investigación que estoy haciendo está en el nivel correlacional, ¿cuál de estos 4 métodos voy a utilizar? ¿No? Entonces, las investigaciones exploratorias, estoy hablando de los niveles, la investigación descriptiva y la investigación correlacional, son investigaciones en las que no se manipulan las variables. No se manipulan las variables, solamente se observan las variables. Vuelvo a repetir, los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales no se manipulan, se observan. Entonces, en esas condiciones, ¿cuál de estos 4 métodos voy a utilizar? En un estudio correlacional, del nivel correlacional, voy a utilizar el método descriptivo. Porque el método descriptivo es aquel que te señala que no se manipulan las variables, solamente se observan y, como dice su nombre, se describen, se detallan, se analizan, se comparan, se particularizan, se especifican cada uno de las partes del fenómeno o del hecho social que estoy observando, pero no se manipula ninguna variable.
Entonces, esa investigación correlacional o las investigaciones correlacionales van a usar el método descriptivo. Pero yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? La investigación correlacional va a usar el método experimental. No, eso sería una aberración. Entonces, eso debemos tener bastante claridad en que el método y el diseño de investigación y el nivel de investigación no se contradigan. Eso es muy importante entender, ¿ya? Entonces, el método descriptivo está orientado a analizar, a comparar, a especificar algunas particularidades, a describir algunas particularidades de un hecho o un fenómeno. En cambio, el método experimental está orientado a manipular una variable. ¿Y cuál es esa variable? Es la variable independiente, para ver el efecto que produce en la variable dependiente, ¿no? Por un lado es la variable causa y la variable, o sea, aquí nosotros vamos a tener una variable causa y una variable efecto, ¿de acuerdo? Por eso estas investigaciones, o toda investigación que utiliza el método experimental, es una investigación que pertenece o que se va a desarrollar en el nivel explicativo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante entender para que cuando nosotros hagamos el informe de nuestro tercer capítulo, no haya contradicción entre el método y el nivel, y menos con el diseño, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la partecita que quería explicarles. Ahora, el método histórico también es un método descriptivo, porque no hay manipulación de variables, solamente se estudia, pero desde el pasado, ¿no? Desde el pasado. Un ejemplo clarísimo en este caso es cómo ha sido la evolución del currículo universitario de la carrera Ingeniería Industrial desde la creación de la Universidad Continental, por ejemplo. ¿Cuántas mallas curriculares habrán pasado? La primera malla curricular, ¿qué sentido habrá tenido? La segunda, la tercera, o sea, cuando digo sentido, ¿en qué cursos ha tenido mayor fuerza para que este profesional salga con un determinado perfil, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender. Un ratito, estoy leyendo aquí un chat. Dice, mi trabajo es el desarrollo de biofertilizantes con Eisenia foetida para mejorar la calidad de producción en las cosechas de la provincia de Oxapampa. El método que usaré es el experimental. Bien, yo creo que tu trabajo no es tecnológico. Tu trabajo es aplicado y es experimental. ¿Por qué digo esto? Antes quisiera que tú me respondas, porque yo tengo una percepción. ¿Tú vas a crear los biofertilizantes con Eisenia foetida o tú ya vas a adquirir del mercado esos biofertilizantes? Primero quiero que me respondas esa pregunta. ¿Tú vas a crear esos biofertilizantes con Eisenia foetida o vas a comprar en el mercado? Eso quisiera que me respondas, Diego, por favor.
a ver, quiero elaborar el fertilizante, o sea, tú vas a crear el fertilizante. Ya. Bien, esta pregunta nos ayuda mucho a los compañeros que están elaborando o están planteando su investigación tecnológica para poder diferenciar algunos aspectos. Fíjense, el título dice desarrollo de biofertilizantes, ¿ya? Con Eisenia foetida para mejorar la calidad de producción en las cosechas en la provincia de Oxapampa. Probablemente este biofertilizante va a ayudar no solamente a un tipo de plantación de cultivo, ¿no? Probablemente sea para todos los cultivos, o en todo caso ahí faltaría especificar para qué cultivos, ¿no? Qué tipo de cultivos va a mejorar. Cultivos cuyas semillas son tubérculos o no sé. Entonces eso sería necesario saber. Ya, eso es eso es una observación que debes completar. Lo segundo es, como dice tu título, tú vas a desarrollar el fertilizante, ¿ya? Tú vas a desarrollar el fertilizante, el biofertilizante. O sea, tú vas a crear eso, ¿de acuerdo? Si vas a crear, ¿no? Si vas a crear el biofertilizante, tu estudio es tecnológico, no es aplicado. Pero si tú vas a comprar el biofertilizante y lo vas a someter a prueba para un determinado cultivo, eso sí es aplicado, ¿de acuerdo? Entonces, como tu estudio es tecnológico, lo que tú vas a hacer es primero diseñar, ¿no?, el fertilizante. O sea, el diseño será pruebas químicas, pruebas biológicas, para que produzcas el fertilizante. Una vez que hayas diseñado como una cuestión previa, luego vas a desarrollar el biofertilizante, o sea, vas a crear el biofertilizante, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí está todo perfecto, ¿ya? Después de esto viene la aplicación, o sea, una especie de experimentación, ¿ya? Experimentación. Entonces, en ese sentido, tu investigación es tecnológica y más tú le estás incorporando la experimentación de tu estudio, ¿de acuerdo? Entonces, por todo lo que está indicado en el título y la explicación que nos has dado, tu investigación es tecnológica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, aquí hay otra pregunta. Milton dice, antes nos estamos quedando con la duda en cuanto al método. Rudy nos preguntaba hace un momento, ¿no? Rudy, si está, ya nos preguntaba acerca del método de la caja negra o de la caja blanca. Son procedimientos que, por ejemplo, la caja blanca en programación son tipos de pruebas de software, ¿no?, que se realiza sobre las funciones internas de un módulo. También, así como las pruebas de la caja negra, ejercitan los requisitos funcionales desde el exterior del módulo. Entonces, en ese sentido, no vamos a indicar que van a ser estos, en este caso, métodos específicos de investigación. No, serán metodologías propias dentro del campo tecnológico para resolver alguna situación, para probar alguna situación. Eso es otra cosa, pero no confundamos con los métodos
en este caso de investigación. Aquí hay una pregunta también. Milton dice: ¿cómo es la gestión de mantenimiento para incrementar la disponibilidad de equipos de perforación de la compañía minera nueva Nexa Unidad Minera de Cerro Lindo? Y el método que voy a usar es el método descriptivo. Mi trabajo es tecnológico. Bien, cuando tú dices, en este caso, ¿cómo es la gestión de mantenimiento para incrementar la disponibilidad, etcétera, etcétera? Tu trabajo sí es tecnológico, porque tú, por ejemplo, tu objetivo va a ser diseñar una gestión de mantenimiento para incrementar la disponibilidad de equipos, etcétera, etcétera. Entonces, tu objetivo en este caso será diseñar, y por lo tanto lo que tú vas a terminar haciendo aquí en tesis 2 es un diseño de gestión de mantenimiento, y eso probablemente lo pongas en un capítulo aparte, o ese diseño que está en un manual con planos, una serie de cosas, no sé, con flujogramas, qué sé yo. Eso lo pondrás en anexos del último capítulo, ¿no? Entonces, pero sí es claro, tu método no es tecnológico, tu método no es descriptivo, tu método es tecnológico. Aparentemente no hay mucha relación entre el método descriptivo y el método tecnológico, ¿de acuerdo? Y a Rudy, vamos a ver eso. No, yo no lo tengo ahorita. Vamos a ver eso. ¿Ya? Yo quiero ver tu tesis. Bien. Vamos a continuar entonces. Los niveles de la investigación, como yo les decía hace un momento, son 4, ¿no? Por alguna razón o por cuestión didáctica he colocado yo de esta manera: en primera línea el nivel exploratorio, en segunda línea el descriptivo, correlacional y explicativo, ¿de acuerdo? En estas investigaciones explicativas, que son las investigaciones de más alto, digamos, de más complejidad, por eso se encuentra en esa línea, ¿no?, en esa altura, ya, a ver, aquí me está preguntando Newton, luego conversamos al final de la clase sobre esto. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, el alcance descriptivo. ¿Qué investigaciones, o sea, qué métodos utilizarán las investigaciones explicativas, por ejemplo, que son aquellas que están en este nivel, ¿no? Vamos a cambiar colorcitos para ir interactuando un poquito. Aquellas investigaciones que están aquí nomás, ya está, rojito. En estas investigaciones usarán el método experimental, porque aquí en estas investigaciones de carácter explicativo está orientado a ver la causa y el efecto que ocurre en algún hecho o en algún fenómeno, ¿de acuerdo? Esas investigaciones. Algunos, con mucho atrevimiento, le dicen: estas son investigaciones causales. Estas son investigaciones causales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a estudiar la causa, por un lado, o en todo caso van a estudiar el efecto. Cuando van a estudiar la causa, la pregunta podría ser así: ¿cuáles son las causas de, o por qué ocurre el fenómeno tal? ¿No? Entonces, cuando van a ver la causa, pero cuando van a ver el efecto, la pregunta de investigación es: ¿cuál es el efecto que produce A en B? ¿No? ¿Cómo influye A en B? ¿En qué medida A influye en B? Esas son preguntas, y es el método experimental que se usa en este caso cuando nosotros vamos a ver, o le damos mayor énfasis en el aspecto,
digamos, experimental. ¿Y qué método usamos cuando vamos a dar énfasis al aspecto causal? Le damos mayor énfasis, en este caso, o al aspecto causal, y el método es el descriptivo explicativo, ¿no? Es una combinación descriptivo explicativo, ¿ya? Porque recoge datos sin manipular variables. En cambio, cuando nosotros vamos a ver el efecto, hay manipulación de variables. Esa es la diferencia. Ahora, en los estudios correlacionales, ¿no? O sea, los estudios correlacionales, todo esto que estoy pintando de rojo, los estudios correlacionales descriptivo y exploratorio, son estudios en los que no se manipulan las variables, solamente se observan, ¿ya? Solamente se observan las variables. El estudio correlacional es aquel estudio que relaciona dos o más variables, ¿no? Puede ser una correlación causa-efecto o simplemente puede ser una correlación, ¿no? Cómo se relaciona A con B o cómo influye A en B, pero sin manipulación de variables, ¿de acuerdo? Aquí no hay variable independiente propiamente dicho por un efecto de manipulación, ¿no? Simplemente podemos observar variables que se van dando. Investigaciones de alcance descriptivo son aquellas investigaciones en las cuales nosotros solamente nos abocamos a observar algún fenómeno determinado, recoger datos, analizarlos, ¿no? y ahí termina la investigación. Y de alcance exploratorio son aquellas investigaciones cuando no se tiene mayor información sobre algún hecho o algún fenómeno, no son investigaciones primigenias. Generalmente estas investigaciones no tienen hipótesis. Las descriptivas pueden o no tener hipótesis también. Y ahora vamos a ver qué es un diseño de investigación, en qué consiste el diseño de investigación. Hace un momento hemos dicho, muy importante es la relación que exista entre métodos, niveles y diseño. Yo no puedo hablar incoherencias por decir, estoy haciendo la investigación en el nivel explicativo, pero mi método que estoy utilizando es descriptivo. No tendría sentido. Pero si yo estoy realizando la investigación en el nivel correlacional, descriptivo o exploratorio, el método que uso es descriptivo. Eso sí. ¿De acuerdo? Entonces, esas cositas debemos tener cuidado. Y eso también ocurre cuando nosotros vamos a ver o vamos a trabajar el diseño de investigación. Entonces, yo sé que la gran mayoría de ustedes está haciendo investigaciones descriptivas, en el caso de investigaciones aplicadas que están desarrollando, ¿no? Están haciendo investigaciones descriptivas y algunos otros correlacionales. Y otro grupo bastante reducido está haciendo investigaciones tecnológicas. Entonces, ¿qué es un diseño? Ahora, ¿una investigación tecnológica tendrá diseño? Por supuesto, y ustedes lo van a crear. Vamos a ver más adelante. ¿Qué es un diseño? El diseño es viene del, no sé si he puesto esta diapositiva más adelante, no le he puesto, pero viene del italiano disegno. El diseño significa un trazo, dibujo, ¿no? Esquema. Generalmente un diseño es eso, y a través de ese esquema, de ese diseño, nosotros plasmamos el plan o la estrategia que vamos a utilizar para recoger la información, para experimentar o para plantear mi diseño tecnológico, ¿de acuerdo? Los pasos que voy a hacer para elaborar algún prototipo tecnológico, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, el diseño me señala. Entonces, el diseño es un plan específico muy puntual, se relaciona con el método, se relaciona con el nivel de investigación.
Entonces, vamos a encontrar nosotros que existen dos grandes grupos de diseño: el diseño experimental y el diseño no experimental. Entonces, la mayoría de ustedes está haciendo sus investigaciones con diseños no experimentales, la mayoría. Como dije, la mayoría está haciendo sus investigaciones descriptivas, ¿no?, cuyos diseños no son experimentales, y correlacionales, que también el diseño es no experimental. ¿De acuerdo? Bien, los diseños experimentales lo vamos a dejar un poquito porque ningún estudiante está haciendo este tipo de investigación. Por cuestión de tiempo vamos a dejar eso de lado. Bien, vamos a pasar directamente a los diseños no experimentales, ¿ya? Estos son diseños experimentales, que son tres tipos: diseños preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales puros. Ya, aquí empiezan los diseños no experimentales. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un diseño transeccional descriptivo. Por ejemplo, este es un diseño descriptivo simple, y hay investigaciones para efectos del título profesional que se han realizado en este sentido. Sí las hay. Aquí vamos a observar, vamos a ver primero al título, vamos a ubicarnos en la página 38. Entonces, aquí por ejemplo, distribución espacial del pH de las precipitaciones pluviales del Valle del Mantaro durante el periodo 2005-2014. Entonces, por este título, pregunto yo a ustedes, por favor, y quisiera que respondan, así por el título, a ojo cerrado, ¿qué método estará utilizando? ¿Estará utilizando el método descriptivo? ¿El método específico descriptivo? ¿Estará utilizando el método histórico o evolutivo? ¿O estará utilizando el método experimental? ¿O estará utilizando el método bibliográfico documental? ¿Qué hay aquí? Por favor, les pido sus respuestas. A ver, estoy esperando sus respuestas. A ver, vamos a ver. Ya. A ver, me están pidiendo volver a leer. Vayamos aquí. Perdón, aquí, esta parte. Ya. Vamos a borrar esto. Bien, hay dos grandes grupos de diseños: diseños experimentales y diseños no experimentales. ¿Ya? Entonces, dentro de los diseños experimentales tenemos experimentales puros, cuasi experimentales y preexperimentales. De eso no nos vamos a ocupar porque ninguno de ustedes está desarrollando
estas investigaciones experimentales. Ahora, dentro de los diseños no experimentales vamos a tener diseños transversales y diseños longitudinales. Los diseños transversales están orientados a que la investigación se haga en un determinado tiempo, en un corto determinado tiempo, en un tiempo bastante corto, mejor dicho. Y las investigaciones longitudinales en un tiempo largo. Ahora, cuando yo les mostré el ejemplo, no les compartí, van a disculparme, ahora sí les voy a compartir. A ver, ¿dónde estamos? Y aquí creo que estamos. ¿Esto no es? No es para esto. A ver. Aquí sí tengo serias dificultades. A ver. Mira. A ver, vamos a ver un ratito. Ahí está. A ver. Ahora sí, van a disculparme, no me distraje, ¿ya? Aquí está esta tesis. Distribución espacial del pH de las precipitaciones pluviales del Valle del Mantaro durante el periodo 2005 y 2014. ¿No? Esto es para optar el título de ingeniero ambiental. Pregunto yo, esta investigación, ¿en qué nivel se encontrará? ¿En el nivel exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? Esa es la primera pregunta. Y luego les formulo la segunda pregunta. ¿Ya? A ver si responde. Por favor, responda. Muy bien. Diego. ¿Qué dice Newton? ¿En qué nivel se encontrará? Entendiendo que tenemos 4 niveles. ¿Qué dice Eduardo? ¿Ya? 4 niveles. ¿Qué dice Rudy? A ver, sus respuestas. Nos apuramos, por favor. Patricia está respondiendo. Newton nos dice correlacional. Patricia experimental. Andrea está en el nivel descriptivo. Bien. Diego también en el nivel descriptivo. Patricia está volviendo a escribir. Patricia también dice descriptivo. Y Maribel experimental. Muy bien. La respuesta está en el nivel descriptivo. ¿De acuerdo? Está en el nivel descriptivo. Ahora, no podría estar en el nivel correlacional porque no hay dos variables que se estén relacionando entre ellas. ¿No? Por ahí me va a decir, pero distribución especial de pH y la otra variable es precipitaciones pluviales. Sí, esas dos forman una sola. No es explicativo, David. ¿Ya? Entonces, eso debemos entender. Ahora nos vamos a ver a la página, ojalá que un poquito más pequeño, ahí está. A la página, antes. ¿Y qué método usará? ¿Qué estará usando? Método, ahora, de los métodos les explico, hay 4. El método descriptivo, el método correlacional, perdón, no hay método correlacional. El método descriptivo, el método experimental, el método bibliográfico documental o el método histórico o evolutivo. ¿Qué métodos? Dígame, si está usando dos métodos, no hay ningún problema.
¿Qué métodos está usando aquí? ¿O qué métodos? Muy bien, Diego, el método histórico o evolutivo. Perfecto, perfecto. También, Rudy, perfecto. Pero también es muy bien histórico, Nilton. Pero también está utilizando el método descriptivo. Va a ser una descripción de una evolución, ¿cierto? Excelente, excelente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver y vamos a evaluar si es la página 37, creo nos quedamos. ¿Cómo ha estado, en este caso, nuestra compañera, que ya es ingeniera, ya es ingeniero medioambiental, ¿no? Ya sustentó esta tesis, por eso me tomo el atrevimiento de mostrarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el método general o teórico de la investigación. Se utilizó el método hipotético deductivo, bien, y analítico, y lo sustenta con un autor. ¿Quién es este autor? Vamos a revisar quién es el autor, ¿no? Esa es la cita bibliográfica. El autor es José Segarra Sánchez, y ahí está los métodos de investigación, ¿no? Y luego dice, ya que a partir de los datos del pH se deduce si dicho nivel corresponde a una precipitación ácida o básica, ¿no? Hay diferentes autores en las cuales, y este es otro autor, ¿no? Elizondo López Arturo, metodología de la investigación contable. Bueno, se acepta, no hay inconveniente, ¿ya? El método específico. Sí, bien, aquí está describiendo, no está diciendo tal método, fíjense. ¿Cuál es el método? Se dio inicio con la obtención de los datos de precipitación y pH. Para ello se recurrió. Miren, este término se recurrió, es muy importante. ¿Cómo está empleando? Está indicando en tiempo pasado, no está en tiempo futuro. Se utilizó, eso no se olviden, en su tercer capítulo, trabajar de esa manera. En esta parte es una descripción de lo que hizo como método. Aquellos estudiantes que están haciendo su investigación tecnológica pueden hacer esto también. ¿Ya? El primer paso, una vez que se tuvo la información, etcétera, etcétera. Está hablando del método, no está dando resultados todavía. ¿Ya? El tipo de investigación es aplicada, ¿sí? Pues descriptiva, ¿no? El nivel es descriptivo, como bien lo dijeron ustedes, no aparece el diseño. No, este diseño debe ser un descriptivo simple. Bien, eso es como un ejemplo, no se olviden. En este tercer capítulo lo que ustedes tienen que hacer es decir cuál es el diseño y luego argumentar con alguna cita bibliográfica. No se olviden, ¿ya? El tiempo nos está ganando. Entonces voy a pasar rápidamente a este diseño correlacional. Este es el diseño correlacional, ¿ya? Que aquellos que están haciendo su investigación en la cual están correlacionando dos variables, este es el diseño, este es el esquema, como es el trazo, como le decía hace un momento, ¿no? La medición 1, la medición 2, sobre una sola muestra. No vayan a pensar, no, voy a medir a la muestra A con el instrumento 1 y a la muestra B con el instrumento 2. No. Todos los correlacionales tienen una sola muestra, no se olviden, ¿ya? No son dos muestras. Y en los tipos de investigación, esto es según Restituto Sierra, ¿no? Restituto Sierra, hay, por ejemplo, según la finalidad, lo que decía, ¿no? Tipo de investigación, aquí está. Hay dos tipos de investigación. Por su finalidad es básica o aplicada, ¿no? Por alcance temporal, seccional o longitudinal. Por su profundidad puede ser descriptiva, explicativa, exploratoria. Por su amplitud microsociológica o macrosociológica. Por sus fuentes, de datos primarios o de datos secundarios.
o en todo caso la investigación puede ser de carácter tecnológica, así de frente, tipo de investigación tecnológica, ¿de acuerdo? Hay una serie de especificaciones en eso. Ahora, esto es para los chicos de investigación tecnológica. Su capítulo 3 lo van a desarrollar de esta manera, jóvenes. Hace un momento me estuvieron señalando algunos de ustedes, ¿ya? Nilton, creo. Sí, pues Nilton. Rudy también. Nilton, ya. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, el 3.1, metodología aplicada para el desarrollo de la solución. Método de investigación, método general o teórico de la investigación. El método general será el método científico, ¿cierto? El método científico, porque aplica para las investigaciones tecnológicas también. El método específico de la investigación, aquí nosotros tenemos que señalar, así como nuestra compañera señaló paso a paso, así nosotros tenemos que señalar paso a paso los procedimientos utilizados para resolver y plantear el diseño de una solución. Y el otro punto es la propuesta de diseño de prototipo, o sea, es el diseño en sí. O sea, no solamente es poner los planos, sino es argumentar todo eso. En realidad es un proyecto que ustedes de esa manera como conocen. Por ejemplo, hay varios autores que proponen ciertas metodologías específicas. Por ejemplo, esta es una, ¿ya? Generación de la idea. Ese es el primer paso, explicar cómo se ha generado la idea, observando, mirando de que el sistema de riego está mal, o de que la terma solar consume mucha energía, entonces por lo tanto voy a plantear una terma, o las termas con energía eléctrica son muy caras, por lo tanto voy a plantear una terma con un sistema más artesanal. Es la idea. Selección del producto, diseño preliminar y diseño final. Esto es para los diseños de un producto, ¿no? Esta es la secuencia de desarrollo. O sea, estos son los pasos, pero no es obligatorio. Ustedes pueden plantear distintos. Les voy a mostrar otro. Por ejemplo, ¿no? Las etapas, desarrollo del concepto. Y aquí están, definición de concepto, producto y proceso, la decisión clave. ¿Se aprueba o no se aprueba esa idea del producto? Planeación del producto, ¿no? ¿Cómo voy a elaborar, cómo voy a diseñar? Ingeniería del producto, fase 1. Ingeniería del producto, fase 2. La producción del piloto, ¿no? O sea, el experimento, ¿no? Y luego, lo último es introducción al mercado. Pero a ese punto no vamos a llegar, ¿no? Podemos llegar a la producción del piloto, a hacer un experimento, en ese sentido. Esto es otro, generación de la idea. Esto sale, lógicamente, de los consumidores. Y yo, como teórico, como técnico, como especialista en la materia, yo planteo algunas nuevas ideas y genero tecnología frente a las necesidades que tienen los consumidores. Ahí genero la idea. Luego viene selección del producto, ¿no? que es lo que exactamente voy a producir, voy a diseñar. Luego viene el diseño preliminar. Después de diseñar voy a construir el prototipo. Este es en el caso para aquellos que están haciendo no va a quedar su investigación en diseño, sino van a desarrollar el prototipo. Luego vienen las pruebas, que viene a ser piloto. Después de las pruebas habrán algunas mejoras, viene el diseño definitivo y la producción del nuevo producto. Eso es la secuencia, eso es lo que ustedes tienen que explicar, ya escogerán con algunos de ellos, paso a paso en relación a su diseño de producto. Esto es otro, ¿no? Esto es de 8 fases: generación de la idea, identificación de la competencia, si es que existe eso, ¿no? Porque yo estoy, lógicamente, si yo voy a producir o voy a diseñar un prototipo o voy a producir algo, es para
ponerlo al mercado, ¿no? Desarrollo específico del prototipo. Proyecto conceptual es el primer prototipo. Proyecto constructivo, desarrollo del prototipo. Proyecto de detalle, verificación del prototipo, comienzo de la producción y monitoreo del ciclo de vida. Esto es como una especie de ciclo de Deming, ¿no? Bien, eso es lo que quería mostrarles esta noche. Y es importante, ya les mostré un ejemplo de redacción de la metodología. Voy a mostrarles otro. A ver, vamos a ver. Sí, bien, aquí está. Compartir, ahí está, ¿no? En este caso, por ejemplo, de esta señorita que se ha titulado, está utilizando el estilo APA, ¿no? A ella le han autorizado, pero para ustedes ya no les van a autorizar. Ustedes son estilo ISO 690 referencia numérica, ¿de acuerdo? Y no se olviden que utilicemos la misma aplicación que tiene el Word. Nos vamos a referencias aquí y vamos a insertar citas, pero primero me ubico, y también nos sirve que sea una en este caso citas mixtas, ¿no? Por un lado voy a utilizar ISO, por otro lado voy a utilizar en algún momento APA y Vancouver, qué sé yo, no, se define uno solo, ¿ya? Por ejemplo, el tipo de investigación. La investigación es de tipo aplicada, descriptiva, cuyo objeto parte. ¿Pero qué le falta aquí? Aquí le falta argumentar, porque es aplicada con un autor. En la presente investigación se está utilizando en tiempo presente, el método de análisis y síntesis siguiendo a Muñoz consiste en estudiar la desintegración de las partes en un todo. Bueno, y a cada uno, de acuerdo a sus estudios que ha realizado, va a ir planteando. Bien, jóvenes, eso ha sido la clase del día de hoy. Me voy a preparar para otra siguiente hora. Si hay alguna pregunta, por favor, con absoluta confianza y rapidez. En el caso de Nilton, creo que sí, en relación a lo de la hipótesis y todo eso, envíame un correíto, por favor, para darle una chequeadita. Bien, les agradezco el día de hoy. Hasta la próxima semana.